Saludos queridos compañeros, somos el grupo número 2 y estamos conformados por Andrés Briceño, Oriana Cárdenas, Dirimay Canache, Jesús Jiménez, Pablo Montes, Laura Rojas y mi persona Ana Macar Andrade. Hoy vamos a conversar y hablarles sobre Roman Jakobson. Fue un lingüista y filólogo ruso con origen judío. Nace el 11 de octubre de 1896 en Moscú, Rusia. Fue un gran estudioso del lenguaje, lo cautivó también la poesía, la literatura y los fenómenos y técnicas literarias. Su notorio afecto por la poesía lo hizo ser parte de la creación del Círculo Lingüístico de Moscú en 1915, un grupo de importantes pensadores de la semiótica. Fue estudiante de la Universidad de Moscú en la Facultad de Filología e Historia y en los años 20 profesor de Filología rusa y Literatura checa. Esos años también los dedicó a la investigación en todos esos campos que lo apasionaban, lo que lo condujo a entregar como resultado la nueva poesía rusa en 1921. En 1930 presenta su tesis doctoral en Praga y en 1939 tuvo que huir de la ciudad por la llegada de los nazis a República Checa, yéndose a Suecia y ejerciendo nuevamente como profesor. Sin embargo, llega una invasión nazi y decide finalmente emigrar a los Estados Unidos. Una vez en América, ejerce como profesor dirigiendo cátedras en universidades como Harvard, Columbia y el Instituto de Tecnología de Massachusetts. Durante esos años dejó un poco de lado la poesía y la literatura, centrándose en esta ocasión con profundidad en el estudio de la lingüística. Fue presidente de la Sociedad Lingüística Americana, recibió el Premio Internacional de Filología y Lingüística y también el Premio Hegel. Fallece el 18 de julio de 1982 en Boston, Estados Unidos. La comunicación, el lenguaje, las interacciones, las interpretaciones, todo engloba un universo de lenguajes que nos permite intercambiar información, crearla o adaptarnos a nuevas maneras. La evolución de estos estudios se la debemos a muchísimos lingüistas importantes que durante décadas lo profundizaron. En esta ocasión se centrará este trabajo en el conocido Roman Jakobson, quien destacó por el modelo lingüística y poética, entre otros modelos enfocados a la comunicación y al lenguaje, los cuales expondremos a continuación. El humano está envuelto en relaciones físicas y con el entorno. Cada uno nos proporciona un conocimiento y una forma de interactuar con él, por lo que la lengua, mediante los mecanismos físicos y mentales, nos proporciona el desarrollo cognitivo y fonético para interpretar la información y expresarla según las circunstancias. Lo asombroso e interesante del estudio de Roman es la declaración de cuán diverso y vasto es el lenguaje en sí mismo. Desde la expresión más simple hasta la más compleja, tiene un sinfín de significados. Por eso el ser humano persuade, explica, domina, enseña, establece lazos sociales, compone y diseña la complejidad de la vida rutinaria, solo con el lenguaje. Uno de los modelos conocidos por Roman plantea, con base a las funciones del lenguaje, una estructura que seguramente la van a reconocer. Y este estudio se hizo tras el análisis llamado sobre los factores de comunicación y las funciones del lenguaje, en el que nos encontramos el destinador como el quien transmite un mensaje al destinatario, el destinatario, que es quien recibe el mensaje del destinador, el canal, que es por el medio por el cual se transmite ese mensaje, el contexto, que es donde se desarrolla el mensaje, y por último el código, que es la función metalingüística que se emplea para crear el mensaje. En este modelo, Jakobson explica cómo cada uno de los elementos mencionados juega un papel importante en la comunicación. En primer lugar, el destinador se encarga de transmitir un mensaje con un contexto referencial al destinatario. Y en segundo lugar, tanto el destinador como destinatario deben poseer un código común por medio del cual el primero pueda codificar y el segundo pueda decodificar. De este análisis sobre los factores de comunicación y las funciones del lenguaje constituido en 1958, Jakobson también concluyó que la presencia de 6 funciones lingüísticas en torno a los elementos de la comunicación: la referencial, la emotiva, la poética, la conativa, la metalingüística y la fática. La función referencial se concentra en el contexto y representa la función de un lenguaje técnico y científico. La función emotiva se concentra en el destinador,
Aquí la objetividad pasa a un segundo plano y solo se toma en cuenta las actitudes, sentimientos, opiniones y estados de ánimos del destinador. La función conativa. Esta función se enfoca en el destinatario, el cual busca influenciar la conducta del oyente para provocar una respuesta. La función metalingüística. Esta función tiene que ver con el código. A través de ella se reúne información sobre el significado y escritura de palabras y expresiones que tanto tienen el destinador como el destinatario. Y por último, la función fática se centra en el canal. Por medio de esta función se logra establecer un diálogo entre el destinador y el destinatario mediante el mensaje enviado. Ventajas de esto. Se sustituye el concepto de receptor por el destinatario y el mensaje ya no se considera como un simple enunciado. Se le considera un factor con funciones comunicativas y funcionales para el lenguaje. Y las desventajas es que el modelo solo se limita al lenguaje verbal. El modelo de Jacobson enfatiza la importancia de la transmisión del mensaje, permitiendo la interacción entre las personas mediante el uso de símbolos y posterior construcción de significados desde el destinador al destinatario. Muchas gracias por su atención.